Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y también extendemos la cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que Dios mediante hoy tengan la oportunidad de poder participar de este estudio. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación por fe y gracia que Dios ha dispuesto para todo creyente que está dispuesto a recibir y vivir la salvación completa en Cristo Jesús. Es el último mensaje de misericordia que debe ser dado a este mundo, la invitación para escapar de todos los males que este mundo ha traído y aún están por acontecer. Estamos estudiando todos los días, 1 hora de estudio, 1 hora de comunión con Dios, disponer nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro ser entero para recibir la palabra de Dios como el alimento que consumimos cada día para vivir. Necesitamos también la palabra de Dios. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hoy vamos a seguir estudiando. Cuando un creyente acepta a Cristo por fe, acepta la salvación, ¿cuál es el paso contiguo o el siguiente paso a tomar? Es una entrega completa. Jesús dijo en el libro de San Lucas 14:33, todo el que quiere seguirme, ser mi discípulo, renuncie, dijo, a todo lo que posee, a todas sus posiciones, a todo lo que tiene el ser humano natural en este mundo. Renuncie y acepte, dice, seguir a Cristo por donde quiera que va. ¿Qué significa renunciar? Renunciar significa estar dispuesto a abandonar, dispuesto a dejar todo lo que pueda impedir recibir la salvación y comenzar a vivir esa salvación. Cuando dice todo, se refiere pues a la vida del ser humano. El ser humano no tiene nada bueno, solo tiene una vida pecaminosa malogrado por el pecado, una salud física malogrado, una salud mental, también una mente natural egoísta, torcido, una mente que no puede gobernar al ser humano correctamente. El pecado malogró la mente del ser humano y Satanás utiliza por medio de esa mente esclavizando al cuerpo. Y tercero, el ser humano ya no tiene vida espiritual. Entonces, eso es lo que el ser humano tiene. Al mismo tiempo tiene talentos, habilidades, dones, pero todos los talentos prácticamente están también contaminados de egoísmo.
Entonces, esa es la vida que el ser humano tiene. La palabra entregar todos implica esa vida. Entregar a Cristo nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestra vida espiritual destruido. Y segundo, el ser humano también tiene sus bienes, sus riquezas. Todo lo que ha adquirido, ha acumulado, son las riquezas de maldad. Entonces la palabra todo también afecta a todas las posiciones que el ser humano tiene. Entonces necesita también entregar a Cristo. Eso significa cuando Jesús dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Entregar a Cristo nuestro indigno yo y entregar a Cristo todo lo que tenemos. Esas son las cargas de la vida. Son cargas pesadas que todo ser humano tiene que cargar en este mundo. En otras palabras, esa es la cruz humana, la cruz del pecado que tiene que cargar. El ser humano está harto, cansado de poder soportar y vivir una vida física lleno de dolores, lleno de enfermedades, y vivir aún con enfermos también. El ser humano está ya harto, cansado de tener una mente natural torcido, una mente pecaminoso, una mente que se olvida, una mente que falla, una mente que produce un carácter imperfecto, un comportamiento negativo. Esa mente del ser humano le lleva a toda clase de males y dolores en este mundo. Está cansado el ser humano con esa carga de esa mente. Por eso Jesús dice: venid a mí, los trabajados y cargados, traigan su carga, dice. Vengan, dice, tal como están, entréguenme su carga. La carga de nuestra mente, nuestra vida física y una salud, una vida espiritual quebrantado, necesitamos entregarlo a Cristo. Y a eso se suman otras cargas, los afanes de esta vida. El pobre tiene que todos los días salir a buscarse la vida y ha de pasar muchos problemas, muchos obstáculos, muchos males para poder encontrar su sustento. Y muchas veces también no encontrará como quisiera. Es una carga la vida para los pobres. Para los ricos aún es peor la carga de este mundo, la carga de las riquezas. Tiene que pasar momentos críticos, momentos angustiantes, momentos de miedo, porque vive de temor, estrés, por temor a perder sus bienes, sus riquezas, sus empresas, todo lo que tiene. Esa es la carga. Esa carga aún enferma la mente, enferma el cuerpo físico. Pero Jesús dice: entréguenme esas cargas, las riquezas de maldad. No se olviden, dice,
de traer sus cargas y entréguenme. Cristo en la salvación ha dispuesto liberación de esas cargas. Y Jesús dice, yo me voy a hacer cargo. Yo voy a llevar tus cargas, dice. Yo me voy a encargar del hombre viejo, del yo, de ese cuerpo físico, de esa mente torcida. Lo voy a crucificar, dice, o lo voy a subyugar, para que no más se levante y te lleve al pecado, a los males. Y Dios dice, yo me voy a encargar también de tus riquezas de maldad. Y a cambio, dice, a cambio, si tú has comprendido esa entrega, a cambio para que sigas viviendo en este mundo y tengas una nueva oportunidad de vida eterna, te voy a dar, dice, una vida nueva. Como dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es. Voy a crear, voy a formar un nuevo hombre, dice, a mi imagen, a mi semejanza, con mi carácter, con una mente nueva, con un corazón nuevo. Y vas a ser mi hijo, dice, hijo de Dios, cristiano. Y te voy a hacer, dice, mi mayordomo. Y te voy a ahora confiar, dice, todas aquellas riquezas de maldad. Todo lo que has ganado, todas tus posiciones que tenías, producto del hombre viejo, del yo, ahora te voy a entregar para que seas administrador, mayordomo. Todas esas riquezas de maldad puedas usarlo para predicar el Evangelio, para enseñar, sanar enfermos, para salvar almas, para llevar almas a Cristo. Esa va a ser tu vida, dice. A eso Jesús lo llama, llevad mi yugo y mi carga es ligera. La carga del ser humano es pesado. Pero la carga de Cristo, dice, es liviano. Es decir, el trabajo de Cristo, los negocios de Dios son livianos. Los trabajos del hombre, los negocios del hombre son pesados, peligrosos, espinosos. Pero la carga de Cristo, el negocio de Cristo es liviano, fácil. Es predicar, enseñar y salvar almas. Esa va a ser tu carga, dice, y te voy a dar mi Espíritu Santo para que no caigas en pecado otra vez. Ese es el objetivo del plan de salvación. Eso es lo que estamos estudiando en este tiempo de gracia. La entrega. Hasta aquí hemos estudiado, estamos en la tercera parte de la entrega. Hemos visto por qué necesitamos entregar nuestra vida. Porque el ser humano carnal, con su fuerza física, con su sabiduría humana, con su habilidad, con sus talentos, no va a poder ser un buen religioso. No va a poder ser un buen cristiano, no va a poder vivir la salvación. El Espíritu Santo, dice, no puede morar en un corazón egoísta y solamente va a vivir una religión legalista o una religión de fanatismo con celo ciego, lo cual hemos estudiado en la primera y segunda parte de la entrega completa. Hoy vamos a
estudiar una tercera parte cuando el ser humano no ha entendido estos pasos sencillos por fe para empezar una vida verdadera y cristiana. Solamente puede el ser humano, sin haber comprendido, sin haber hecho la entrega, sin haber recibido a Cristo como su verdadero Salvador, solo el ser humano puede vivir una religión de remiendos. Eso es lo que Jesús dijo a los judíos, a los fariseos, a los saduceos y a todos los religiosos doctores de la ley de su tiempo. Una religión de remiendos. ¿Qué es una religión de remiendos? Es querer mejorar en algunas cosas. Pero el hombre no puede mejorar en todo al 100%. Entonces Jesús presentó este asunto de una religión de remiendos a Nicodemo. Y este mensaje de justificación por la fe incluye cómo liberarse de una religión de remiendos, de mejoras. Y la mensajera del Señor que presentó también este mensaje en 1888, juntamente con los pastores Alonzo T. Jones y E.J. Wagoner, presentó al pueblo adventista de ese entonces que no quiso aceptar, que rechazó este mensaje. Y hoy también Dios quiere presentarnos a nosotros. Y hoy vamos a brevemente analizar para luego examinarnos si nosotros también podemos estar atrapados, podemos estar encantados, podemos estar esclavizados a una religión de remiendos o a una religión legalista de querer cumplir carnalmente, humanamente la Biblia, o a una religión de fanatismo ciego, que solamente en apariencia, en vida externa, se trata de cumplir, de hacer las cosas que Dios ha dicho en su palabra. Y como hemos visto hasta aquí, por eso es necesario comprender cómo es la entrega del corazón, cómo es la entrega de la mente y cómo es la entrega de la voluntad y cómo es la entrega de todas nuestras posiciones. Porque el mundo religioso o una salvación barata, podemos decir, no presenta estos mensajes. Solo dice, cree en Cristo, acepta a Cristo, entrega tu vida, así solo de palabras, y ya está. Y dice, no necesitas entregar todas tus riquezas de maldad. Solamente necesitas entregar, dice, el diezmo y ofrendas o algunas donaciones. Por lo contrario, dice, trabaja en el mundo, busca profesión, busca estudios, esclavízate al mundo, gana dinero, para que traigas diezmos nada más. Pero Jesús
no enseñó ese mensaje. Recordamos que todos los discípulos dejaron todo, no porque ellos quisieron, no porque humanamente lo hicieron, porque ellos tenían fe, y la fe obra por amor. La fe lleva a la acción. La fe en Cristo es unión con Cristo, y Cristo por su Espíritu y su gracia hace posible el desprendimiento, la liberación, y hace posible que el creyente pueda dejar todo. Aún dejaron padre, madre, esposo, esposa, hijos, todo, dice, para seguir a Cristo. A Judas Jesús le dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene nada para poder dar. El Evangelio de salvación es radical. Por eso en el Antiguo Testamento los profetas decían: volveos a Dios, volveos a Dios. ¿Qué es volverse? El ser humano va hacia el mundo en el camino ancho. Esa es la vida del mundo, que va el camino a la muerte, a la destrucción, al dolor, a la infelicidad, a la tristeza y a toda clase de males, camino de enfermedad. Pero en ese camino, Satanás lo ha hecho atrayente porque ha puesto estudios, educación del mundo, ha puesto actividades del mundo, trabajos del mundo, profesiones, trabajos manuales, ha puesto alimentación del mundo, vestuario del mundo, vida en las ciudades del mundo. Ese es el camino del mundo. Pero el llamado, ¿cuál era en el Antiguo Testamento? Es la misma también en el Nuevo. Volveos a Dios, volveos a Dios. ¿Qué es volverse? Es hacer un giro de 180 grados. Dar la espalda hacia el mundo, hacia el camino ancho, y entrar por la puerta angosta que es Cristo, y andar con Cristo por el camino angosto, un camino que lleva por encima del mundo, un camino donde no hay lugar, dice, para andar en ese camino cargado de las riquezas, comodidades de este mundo. No hay lugar. En el camino al cielo no hay lugar para el yo, para la carne, para la mente humana, para la fuerza humana. Entonces es un cambio total. Ese es el mensaje que Jesús le presentó a Nicodemo. Y la mensajera del Señor presentó claramente este asunto cuando estaba predicando el mensaje de justificación por la fe. Vamos a ver en el libro Materiales de Elena White de 1888, página 1311 y 1312. El ejemplo de Nicodemo. Dice: cuando el carácter, tanto en urdidura como en trama, es compuesto de material inútil, muchas veces es hecha una tentativa de remendarlo. Los motivos, los impulsos, las acciones supuestamente buenas deben ser retenidas, mientras que otras cosas, las características más objetivas del carácter, deben ser descartadas. Vamos a repetir. Está hablando del carácter humano. Cuando el carácter, dice, es decir, cuando el carácter humano, tanto en urdidura como en su trama, es compuesto de material inútil.
un carácter humano porque es imperfecto, porque está compuesto de una costumbre, un hábito, una educación inútil que no soluciona. Muchas veces es hecha la tentativa de remendarlo ahora, de corregirse los errores. Por eso las religiones en este tiempo hablan de corrección, hay que corregir. Tienes que aprender, dice, a dar diezmo. Tienes que aprender a practicar reforma por salud. Tienes que aprender a asistir a los cultos tarde y mañana. Tienes que aprender a predicar, tratar de corregir para que tu carácter sea bueno, dice. Y dice, los motivos, los impulsos, acciones supuestamente buenas deben ser retenidas. Pero todo lo bueno que tienes, dice, hay que retenerlo. Y hay que descartar, dice, las cosas objetables de tu vida, de tu carácter. Así pensó, dice Nicodemo, hasta oír las lecciones de Cristo. Nicodemo era maestro de esa religión de remiendos, donde enseñan las religiones que el creyente va a mejorar. Prepárate, dice. No ha entendido que el hombre no puede prepararse. El hombre es inútil, el hombre está torcido, el hombre es pecaminoso, el hombre está habituado a hacer el mal, está malogrado por el pecado. ¿Cómo puede prepararse? Pablo dice, el hombre, el yo debe morir. En lugar de prepararse, no, debe morir. Necesitamos cambio total. Volveos, un giro total. Nicodemo era maestro de esa religión de remiendos. Esas lecciones llegaron a su alma con poder solemne, revelando que su piedad no era según la semejanza presentada por Cristo, que su religión, su piedad, su forma de enseñar el amor no era como Cristo vivía y como Cristo presentaba. El amor humano, la piedad humana, se acaba. La piedad humana es temporal, no resiste las pruebas. Por eso con ese amor o piedad humana, los hogares no funcionan. En la iglesia no hay amor. Y amor al mundo peor no existe. Cada uno busca su amor propio, amor egoísta. Esa es la religión de remiendos. Dice, Nicodemo había testimoniado el milagro de Cristo y fue al maestro de noche porque no tuvo el coraje moral de aproximarse de él abiertamente, porque eso despertaría las críticas de los sacerdotes y fariseos. Nicodemo había visto las obras de Cristo, estaba bien informado que Jesús vivía una vida cristiana diferente, una religión diferente. Y eso le llamó la atención y se despertó el deseo de saber más acerca de eso. ¿En qué residía el secreto? ¿Dónde estaba el verdadero poder para vivir esa religión de Cristo?
Hoy en día también necesitamos eso. Necesitamos conocer dónde está el secreto, el poder, la fuerza para vivir una religión como la que Jesús vivió en este mundo en carne humana. Una religión como la que Jesús hizo discípulos, con todos los que aceptaban los creyentes. Todos los días Jesús andaba con ellos, predicaba con ellos, les enseñaba una labor práctica. ¿Por qué hoy los pastores, los misioneros, los líderes, los sacerdotes, los teólogos, los maestros de la religión, por qué no hoy pueden seguir ese ejemplo? Llamar a todos los feligreses, a todos los creyentes, a todos los miembros de iglesia y llevarlos así como Cristo los llevaba a los discípulos al campo de labor, enseñarles y darles el trabajo y trabajar juntamente con ellos todos los días. Porque no hay esa vida, ese trabajo, ese poder, esa sabiduría. Si esto nos damos cuenta así, si entendemos así, ¿por qué no hay eso? Por lo menos estamos como Nicodemo. Nicodemo que fue despertado para querer saber eso. Cuando saludó a Jesús Nicodemo como maestro, Nicodemo saludó a Jesús como a un maestro. Creyó que le estaba revelando especial honra. Él dijo a Jesús: sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no es con él. Nicodemo como maestro sabía la teoría, que Dios es poderoso y que Dios obró con los patriarcas, los profetas, y con Juan Bautista últimamente. Él sabía eso, que solo Dios puede hacer esas cosas. Y a Jesús también lo clasificó juntamente con ellos, con los profetas, con los maestros que aparecían de tiempo en tiempo enviados por Dios para hacer volver a Israel de sus malos caminos a Dios. Este fue, dice, un gran paso para Nicodemo. Así que nosotros necesitamos dar ese primer paso, reconocer que Dios puede obrar en los creyentes que se entregan completamente a Él, y reconocer que nos está faltando algo como Nicodemo. Nicodemo reconoció que le faltaba algo, no estaba conforme con su maestría, con su trabajo como parte del Sanedrín, de los líderes. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: no necesitamos hacer un debate, un diálogo. No necesito, le dijo Jesús, responderte todo lo que tú quisieras saber de doctrina, de profecías y de todas las leyes. Porque le dijo: no te va a hacer provecho, porque tú ya sabes esas cosas. Y le indicó lo que le faltaba. En verdad te digo, que si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Nicodemo necesitaba saber? De que uno puede ser un buen religioso, puede ser maestro, pero si no tiene ese poder que Cristo tenía y que quiere impartir
Y si uno no puede vivir la vida de Cristo, no está pidiendo Dios que vivamos la vida de Cristo con fuerza humana, con sabiduría humana, con habilidad humana, con preparación humana, nada de lo humano. Dios está pidiendo de que aceptemos el nuevo nacimiento. Un hombre nuevo en Cristo sí puede vivir la vida de Cristo. Entonces Jesús siguió explicando. Le dijo, el paño nuevo no puede ser colocado como un remiendo encima de una ropa vieja. Debemos descartar la vieja vestidura del carácter y recibir de Cristo la vestidura nueva del carácter tejido en el telar de los cielos, el manto de la justicia de Cristo. Esa es la gran verdad que el mundo necesita, que tú y yo también necesito. Renunciar a una religión de remiendos. No se puede colocar, dice, un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque el paño nuevo aún romperá peor el vestido viejo. Debemos, dice, descartar la vieja vestidura del carácter. En otras palabras, el carácter humano debe ser descartado. No es mejorar el carácter humano. Solo la educación del mundo, la psicología, en base a la teoría de la evolución, quiere mejorar al hombre. Por eso Satanás ha establecido la educación del mundo. Dice que la educación del mundo es para mejorar al ser humano, para educarlo, para ser profesional, para ser una buena persona. Los psicólogos están dados para poder corregir y mejorar, levantar el autoestima de todos los seres humanos. Pero el mensaje de salvación es totalmente opuesto, diferente a esa enseñanza. Repito, debemos descartar la vieja vestidura del carácter, para que yo ya no más digamos, soy imperfecto, y siempre vamos a ser imperfectos, y siempre vamos a fallar. Y hay una gran razón en ello. Si no descartamos nuestra vieja vestidura del carácter humano, siempre fallaremos, siempre seremos imperfectos, nunca podremos seguir a Cristo, ni trabajar con Cristo, ni hacer discípulos, porque el carácter humano, cuando falla, pasa vergüenza y se regresa a su casa, porque tiene vergüenza, porque ha fallado, ha ofendido, ha reaccionado mal. Su mente ha fallado. ¿Qué es el carácter? El carácter se produce por la acción de la mente. La mente es la capital. En la mente se generan los deseos, los sentimientos y los pensamientos se traducen en palabras, y las palabras se traducen en actos, en hechos, en obras, y eso determina el carácter. Entonces, mente humana, mente torcido, entonces va a producir mal carácter. Por eso Jesús dijo, necesita cambio de mente.
desechar nuestra mente humana con toda su preparación. El mayor ejemplo es de Moisés. Moisés fue un hombre preparado militarmente, en las artes, en las ciencias, en administración, en contabilidad, en liderazgo, en todas las ciencias. Durante 40 años recibió esa preparación en Egipto, en la corte de Faraón, con los mejores maestros. Pero era una preparación externa. Su carácter seguía siendo imperfecto y fallaba. Por eso es que cuando, por ser bueno, se compadeció de un israelita que estaba siendo maltratado por un capataz egipcio, Moisés, para poder apaciguar, librarlo de las manos de ese capataz egipcio que actuaba con un carácter de ira, colérico, maltratando al israelita, él tomó en sus manos, y él tenía manos poderosas, fuerza física, preparado para la batalla, para la guerra, para el combate, y se le fue la mano, y el egipcio murió en sus manos. Cometió un terrible error. Su propósito no era matar al egipcio, era separarlo, apaciguar, solucionar. Cometió el error. Así es el ser humano, con carácter humano, con mente humana, con corazón egoísta, con fuerza humana. Entonces Dios le llamó y aceptó el llamado. Y se fue al desierto 40 años para desaprender esa educación humana y aprender la verdadera educación cristiana. La ciencia de la verdadera educación es primero cambiar corazón, mente, una vida nueva. Ahora sí, al hombre nuevo, al hombre espiritual, a la nueva criatura, ahora sí el Espíritu Santo quiere educarlo, quiere disciplinarlo, quiere enseñarle para que crezca y produzca los frutos de santidad. 40 años estuvo Moisés en el campo. Hoy necesitan los cristianos que quieren experimentar ese cambio como Nicodemo, como Moisés. Necesitamos campo y el Espíritu Santo puede llevarnos en forma segura. Cuando renunciamos a nuestro carácter, a nuestra vida, a nuestra mente, con todas las riquezas de maldad que ha obtenido fraudulentamente, injustamente, como dice Lucas capítulo 16, la parábola del mayordomo fiel y infiel, entonces ahora sí, el creyente está listo, disponible a recibir, dice, la vestidura nueva, tejida en el telar del cielo, el manto de la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Así como Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de su Creador, ese carácter se debe recibir, pero primero hay que desechar ese carácter humano que produce una religión de remiendos. Aquí es donde el corazón carnal, dice la mensaje del Señor, creció en rebelión. El hombre trató de remendar la vieja vestidura del farisaísmo, en vez de rechazar su justicia propia con aquella vestidura que es enteramente nueva, la justicia de Cristo. El ser humano siempre quiere remendar la vestidura del farisaísmo. ¿Cuál es la vestidura del farisaísmo?
el legalismo. Una religión que quiere cumplir todo, que quiere obedecer, que quiere ser bueno, que quiere predicar, que quiere aprender a alimentarse, a vestirse, a hacer los cultos, pero nunca va a llegar a aprender al 100%, perfectamente y permanentemente. Imposible. Sigamos con el estudio. Los dispositivos y métodos del hombre están mucho más en armonía con las inclinaciones naturales. Los hombres escogen tener un poco de sí mismos y un poco de Jesús. El ser humano egoísta es experto en querer mejorar con su fuerza y también pide ayuda de Dios. Un poco de sí mismo y un poco de Jesús. Quieren hacer una mezcla, poner la parte humana, la fuerza humana, sabiduría humana, obediencia humana, todo lo humano, y también lo que falta quieren completarlo con la ayuda de Dios. Esa es la religión de remiendos, farisaísmo. Solo que en este tiempo del fin ha tomado otra forma humana. Ya no se llama la religión farisaica. Hay más de 34,000 iglesias, dicen los historiadores, en el mundo, con diferentes nombres, pero en el fondo la esencia es el mismo. Querer practicar la religión humanamente con la ayuda de Dios. Algunos lo llaman, basado en la Biblia, es la salvación por fe y obras. Necesita fe, dice, pero también tenemos que obedecer. El yo, esa suficiencia humana de querer obedecer, necesita recibir el golpe de la ley o el martillo de la palabra de Dios. El yo debe ser herido, el yo debe ser abatido en el polvo, el yo debe morir. Y necesitamos una nueva criatura en Cristo. Por eso sigue diciendo, aceptar el tejido enteramente nuevo no le da honra suficiente a los sentimientos naturales de la mente humana. La mente humana no quiere aceptar ese milagro, ese cambio de mente, ese nuevo hombre. Para la mente humana es locura eso, porque es una obra sobrenatural que Dios quiere hacer en el hombre. Pero Nicodemo comprendió esa necesidad, y la historia dice que cuando Nicodemo vio a Cristo crucificado en el monte Calvario, en ese monte Gólgota, Nicodemo se acordó de las palabras de Cristo, que le dijo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado ante el mundo, así como aquella serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Entonces esa verdad fue real. Vio a Cristo levantado en la cruz ante el mundo y se humilló, se quebrantó y reconoció su condición pecaminosa, reconoció que tenía una religión de remiendos, una religión legalista, una religión de un celo ciego, fanático, una religión sin poder, sin vida, sin fe verdadera, un liderazgo que no solucionaba nada con esa educación del mundo y de la religión humana, y se entregó a Cristo y aceptó a Cristo, y su vida cambió totalmente de Nicodemo. Por eso la mensajera del Señor dice aquí, la religión que debe remodelar al hombre, transformando todo el carácter,
es muy desagradable para muchos. Y aquí los planes del hombre y los planes de Dios entran en colisión. Los planes del hombre son totalmente diferentes. Ama el mundo, las cosas de este mundo. Al hombre natural le gusta estudiar en este mundo a los jóvenes señoritas, porque no tienen a Cristo, no tienen nueva vida, no tienen el Espíritu Santo. Entonces no se les puede prohibir. Por eso la religión no es prohibición. La religión es tener a Cristo, tener amor, nuevo corazón, mente nueva, nuevos propósitos, nuevos planes, nuevos deseos, todo nuevo. Por eso la vida del hombre, los planes del hombre son diametralmente opuestos a los planes de Dios, colisionan, chocan. Las buenas obras aparentes del ser humano traídas para una vida que no es semejante a la de Cristo, una vida en la que la justicia, la misericordia y el amor de Dios no son un principio permanente, son apenas engañadoras, una piedra de tropiezo para el mundo entero. Así que las buenas obras aparentemente del ser humano, en una religión legalista, farisaica o de remiendos, nunca va a ser semejante al carácter, a la vida de Cristo. Necesita entonces comprender la verdadera situación de las religiones y de la religión al cual nosotros hemos conocido humanamente. Estamos estudiando en la página 1313. Sigamos. Cristo le presenta el remedio a Nicodemo, la solución. En verdad os digo que os importa nacer de nuevo. Lo más importante es nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. Otras cosas son secundarias. La base, el fundamento, el eje, la esencia para la partida de la salvación de la vida cristiana es el nuevo nacimiento. Pero para nacer de nuevo, el hombre viejo tiene que morir. Así como el grano o cualquier semilla para dar nueva vida, tiene que estar en la tierra humillado en el polvo y morir para dar lugar a una nueva vida. La religión, cristianismo, no es vivir en la vida vieja, en el yo, en la mente natural. Estas palabras son dirigidas a millares y millares en esta era en que vivimos. En verdad te digo, pecador lleno de justicia propia contra Dios, aunque reivindiques conocer la verdad, debes nacer de nuevo. Está bien, conoces la palabra de Dios, sabes la verdad, la teoría, pero necesitas reconocer tu justicia propia, que has tratado de ser justo humanamente con la ayuda de Dios. No es así. Debes nacer de nuevo. El Señor dice, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí todo se hizo nuevo. La religión remendada no tiene el menor valor para Dios. Este mensaje escandaliza al mundo religioso. El Señor está diciendo que las religiones, las iglesias, la forma de religión que enseñan y practican no tiene valor. No va a soportar la prueba. Es como un vestido viejo.
en un peligro se rompe. Así el cristianismo, cuando llegue la prueba final, cuando se quiten las libertades religiosas en este mundo, así como en el 2020 se decretó la ley de la cuarentena, que nadie se movilice. Las religiones no soportaron, no pasaron la prueba, obedecieron a los gobiernos humanos. Ya no pudieron obedecer a Dios ni servir a Dios libremente en las iglesias, se cerraron. Y los religiosos tampoco salieron. Se comprobó que no soportó la prueba el cristianismo. Pero eso no es nada, apenas una pequeña muestra. Por encima de nosotros ya viene una forma de prueba más difícil, el mayor examen que el cristiano tiene que soportar. Así como los 3 hebreos en Babilonia, los compañeros de Daniel, Mesach, Shadrach, Abednego, fueron sometidos a la prueba en ese tiempo por Babilonia y fueron arrojados a un horno de fuego calentado 7 veces más de lo normal. Y ellos soportaron la prueba porque ellos tenían nueva vida. Cristo vivía en ellos. Ellos habían renunciado al yo, a la carne, a la mente natural. Tenían una religión nueva, no religión de remiendos. Por eso el Evangelio es: Dios requiere todo el corazón. La palabra todo es 100% de la vida, con todos sus pasivos, activos y con todo lo que tiene. Ninguna parte de ella debe ser reservada para el desarrollo de tendencias hereditarias o cultivadas para el mal. El problema del ser humano carnal es que ha nacido heredando el mal y también viviendo sin vida nueva, ha adquirido también, ha cultivado muchos otros males, costumbres, hábitos, deseos. Ser áspero, severo, lleno de importancia propia, egoísta, buscando los propios intereses egoístas y aún ser celoso de que los otros deban tratarlos altruistamente, es una religión abominable para Dios. Una religión severo, donde se exige cumplimiento, obediencia en las iglesias, en las religiones, pero incentiva a seguir buscando intereses propios egoístas. ¿Cuáles son los intereses propios egoístas? El buscarse educación en el mundo, el buscar actividades de este mundo, el buscar ganarse la vida en este mundo. Esos son los intereses egoístas. Y quieren ser tratados bien por otros, por ser religiosos. Esa es una religión abominable para Dios. Algunos tienen tal experiencia diaria, pero es una falsa representación del carácter de Cristo. Página 1350. Dios manifestó la luz, la verdad, el camino para usted, pero usted resistió su espíritu y escogió andar en la luz hecha por las llamas de su propio fuego. La propia sabiduría humana que inventa, que crea una religión adaptada al egoísmo. Pero las palabras dichas por Cristo a Nicodemo se aplican, dice, para usted, para mí.
en verdad te digo, si alguien no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Dios le dio el privilegio de recibirlo, la luz del mundo, pero por años ha resistido al Espíritu Santo y la verdad salió de su corazón como agua de un vaso rajado o roto. Así que el corazón natural, la mente natural, no puede contener al Espíritu Santo ni a las verdades. El ser humano es como un vaso rajado, un vaso partido, malogrado. No retiene salvación, no retiene el Espíritu, no retiene el agua pura. Por eso, el ser humano debe ser desechado. En un estudio anterior hemos hablado, Jesús dijo, comparó la vida vieja del yoco con el odre viejo. No contiene un vino nuevo, porque el vino nuevo romperá, dijo, al odre viejo. El ser humano carnal no va a poder resistir la obra del Espíritu Santo, que hace un cambio total. El ser humano carnal, egoísta, ama el mundo, le gusta la educación del mundo, la alimentación del mundo, la tecnología de este mundo, los trabajos de este mundo, los trabajos manuales de este mundo. Todo le gusta a la manera, al método del mundo. Al agricultor le gusta cultivar con los venenos, abonos químicos, malograr los productos para envenenar a la humanidad y producir cáncer y toda clase de enfermedades. Y dice, ese agricultor, yo soy religioso, dice, yo soy adventista, yo soy protestante, yo soy evangélico, yo soy de una religión reformada como la de Lutero, dice, pero sigue en la práctica con su forma de vida egoísta, que le lleva a la destrucción, al dolor. Necesitamos comprender por qué necesitamos entregar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra vida completa con todos nuestros talentos, nuestras habilidades y nuestras riquezas de maldad a Cristo, para recibir de vuelta una nueva vida. Nicodemo comprendió este evangelio y cuando aceptó a Cristo, cuando Cristo estaba en la cruz, su vida cambió totalmente. Dejó la vida en Jerusalén, dejó de ser parte del Sanedrín, dejó de ser maestro de Israel, dejó de seguir trabajando allí en Jerusalén, en la religión de remiendos que eran los judíos. Y se unió, dice, a los discípulos, a la nueva iglesia. Y comenzó a administrar en una nueva vida, bajo la dirección del Espíritu Santo, todos sus bienes, todas sus riquezas, todas sus pertenencias. Lo invirtió para predicar el Evangelio, porque estaba en una nueva vida. A hacer tesoros en el cielo, a ganar almas para Cristo, para vivir eternamente. Si usted, hermano, hermana, joven, señorita, algún día quiere conversar con Nicodemo, entonces estudiemos como Nicodemo. Nicodemo estudió, dice, 3 años, día y noche, para comprender cómo es la entrega y el nuevo nacimiento del Espíritu. La solución para la religión de remiendos, la solución para la religión legalista, la solución para una religión de fanáticos religiosos y la solución para una religión de liviandad, una religión barata, donde no se exige también el otro extremo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios.
Hasta el próximo estudio. Amén, así sea, Señor, para siempre tu palabra.